Damos la bienvenida entonces a Rodrigo, nuestro columnista de finanzas, hablando de ese tema que recién decíamos, está justamente sobre la mesa más que nunca hoy, lo que tiene que ver el sueño de la vivienda propia, nada, a horas de que se aprobó en la Cámara de Diputados la vivienda popular propuesta por Eduardo Rubio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Qué tema? Justo, mamá, no sabías que hoy se iba así. Lo escuché hoy a la mañana en la radio y dije, qué buena sincronía, ¿no? Claro, Justo qué acierto. Una de las cosas que decían, hay 80.000 familias que hoy por hoy no pueden acceder a su hogar, que son las que están contempladas, si no me equivoco, las que están contempladas por el plan, ¿no? Y qué tema, el tema de la vivienda propia, ¿no? Es algo que nos quita el sueño a muchos desde jóvenes, unos pocos nos damos cuenta un poco más tarde, pero es un gran tema. Sí, igual yo decía, y bueno, me corregirás si estoy equivocada, que yo tengo la percepción y un poco la información también de que en el Uruguay particularmente importa mucho lo de la vivienda propia, que en otros países es una cosa más, bueno, la gente alquila, se muda también, porque alquilar de repente no es tan inaccesible, porque los requerimientos que te piden, ¿no? Garantía y demás, son un poco más flexibles, y entonces me da la sensación de que en Uruguay es como, bueno, es el sueño, la vivienda propia. Es verdad, tenemos como en el ADN, así como tenemos el ADN, reservamos plata en dólar, que no es una buena idea. También tenemos el ADN eso de los ladrillos, ¿no? Ahorrar en ladrillos, tengamos nuestra casa propia, porque quién sabe qué nos puede pasar el día de mañana. Es verdad, en otros países no existe esa impronta tan fuerte. También hay algunas diferencias, ahora vamos a charlar en lo que es el sistema financiero para conseguir casa en otros países con respecto a Uruguay. Pero vamos un paso previo, ¿no? Y el paso previo es, ¿vale la pena tener una casa propia? O sea, ¿vale la pena con respecto a alquilar? ¿Vale la pena? ¿Es negocio? Digamos, ¿cómo lo podemos medir eso? Claro, si lo preguntas a cualquiera, la respuesta va a ser sí. Ahora vamos a analizar si eso es correcto o no. La respuesta, como una respuesta que aplica para todo, es depende, ¿no? Depende claramente de la persona. ¿Por qué? Tenemos cosas cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Cuantitativas es un tema de plata, que es lo que pensamos todos, ¿no? ¿Para qué voy a pagar un alquiler si esa misma plata en realidad la puedo pagar para tener algo propio y en 25 años, es plata tirada, en 25 años dejo de pagar? Igual voy a estar 25 años alquilando. Exacto. No, está bien, es válido, digamos, es una respuesta válida. También es cierto que para comprar, usualmente yo lo que necesito es un depósito inicial, que depende, si voy partamos la base que voy por un préstamo hipotecario. Si tengo la plata en la mano es otra discusión, ¿no? Pero la mayoría de la gente va por el lado del préstamo hipotecario. Si tengo la plata en la mano, si yo tengo esos $30.000, $40.000, digamos, si las tengo, ahora vamos a ver qué pasa si no las tengo, pero si las tengo, en realidad yo podría también decir, invierto esta plata con una utilidad durante estos 25 años y alquilo. Dentro de 25 años esa plata que invertí la saco, voy a tener mucha plata y seguramente eso me dé para comprar una casa. Claro, ahí hay que ver qué ganás y qué perdés más entre lo que desperdiciaste, digo entre comillas, porque también tuviste un techo mientras alquilaste, y lo que ganás en esa plata invertida. Y ahí viene lo cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo, perdón, que es, en realidad, yo quiero la misma casa durante 25 años o por toda mi vida. Bueno, usualmente se da que usualmente se da que nuestra realidad como familia va cambiando a lo largo de los años, que tengo hijos, que me queda chico la casa, etcétera, etcétera. O que cambian eventualmente mis intereses. Claro, y yo vivo afuera y ahora quiero estar en la ciudad, por el tema laboral, por el tema de los chicos que crecieron en la universidad, lo que sea. Yo pensé que una casa era el sueño de mi vida, pero me di cuenta que es muy insegura y prefiero vivir en un apartamento con portero. Entonces va a cambiar. Entonces hay un tema también que es real, que es el hecho de alquilar me puede permitir a mí cierta movilidad que quizás con el largo de los años es importante. Entonces, es una gran discusión desde el punto de vista de las finanzas personales, si vale la pena comprar con un crédito hipotecario o hay que alquilar. Y no está resuelta porque al final del día depende de cada una de las personas, como todo en esto de finanzas personales, ¿no? Depende de la persona. Entonces hay que hacer las cuentas y ver realmente para dónde quiere ir uno, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿qué pasa en Uruguay? Bueno, en Uruguay, si yo quiero alquilar, como vos bien decías, necesito una garantía, ¿sí? Contraloría General de la Nación, o una privada, o algo por el estilo, o a veces tener plata para tener esa garantía. Sí, porque además esa garantía tiene que ver con lo que vaya a costar tu alquiler en base a lo que ganás. Y sabemos todos que muchísimas veces uno termina pagando más de lo que debería o podría de alquilar, porque si no se termina metiendo en un agujero, te pasa eso. Sí, es correcto. Lo que tenemos que tener claro es que hay un montón de ayuda
por parte de gubernamental, digamos, en este camino que hace unos cuantos años no existía, pero de un tiempo a esta parte ha ido creciendo la cantidad de ayuda. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ayuda en garantía, ¿sí? Dependiendo siempre bajo ciertas restricciones de cuánto es tu sueldo, cuánto es lo que quieres alquilar, etcétera, te ayuda con la plata para la garantía, que es algo que está bueno y no mucha gente sabe, hay que entrar a la página del Ministerio de Vivienda y leerlo, ¿sí? Pero bueno, vamos a la otra parte, que es, supongamos que quiero comprar y no tengo la plata en la mano y lo tengo que hacer por un crédito hipotecario, ¿sí? Y ahí hay una diferencia en Uruguay con respecto a otros países, y es que la tasa de los préstamos hipotecarios en Uruguay es bastante más alta que en otros países. Qué raro. En Uruguay una tasa anda en el entorno de los 7%, ¿sí? Eso quiere decir, si yo compro una propiedad, para hacer los números sencillos, que sale $100.000, usualmente un banco, dependiendo del tipo de banco, me presta un 70 o hasta un 90% de ese dinero, ¿sí? El banco hipotecario, por ejemplo, me presta hasta el 90%, ya tengo que tener $10.000 en la mano, que los puedo ahorrar dentro del propio banco con una cuenta yo ahorro, unidades indexadas. Y después el banco me presta esos $90.000 restantes. Usualmente esos préstamos son en unidades indexadas, o está indexado según cómo suben los precios y eventualmente los salarios, si es que están indexados. Y yo se lo tengo que pagar a lo largo de 20 o 25 años, o 15 o 10, lo que yo elija, con esa tasa del 7%. Y ahí lo que tenemos que tener claro es que esa tasa, que ronda el 7%, digamos, no es que sea el 7%, lo que termina pasando es que yo termino pagando esa casa de $100.000, le voy a terminar pagando casi el doble, ¿sí? Porque es una tasa alta, de hecho más del doble a lo largo de los 25 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa tasa lo que me hace es usar un sistema que se llama el sistema francés, que básicamente yo los primeros años lo que estoy haciendo es pagar una cuota fija, siempre pago una cuota fija, pero pago muchísimo interés, ¿sí? De la plata y poquita cuota de lo que estoy devolviendo, ¿no? A lo largo de que pasa el tiempo voy pagando cada vez menos intereses y un poquito más de cuota, y recién la última cuota que pago ese día de festejo después de 20, 25 años es que es cuota total y no pago intereses. Sí, que si es en menos años es menor, ¿no? Claro. En definitiva, siempre. La decisión de tomar un crédito hipotecario muchas veces nos define la vida, ¿no? Porque son 25 años casi toda, gran parte de nuestra vida laboral atada a esa cuota que vamos a tener que pagar mensualmente, ¿sí? Entonces es muy importante entenderla antes de firmar. Y no nos dejemos llevar por, quiero esta propiedad, salgo a buscar un crédito y después, uy, ¿qué hice? ¿Qué he cometido? ¿Sí? Por lo general los bancos se cuidan de que vos puedas pagar, de que el porcentaje de lo que tengas que pagar sea menor que cierto porcentaje de tu salario, digamos, se cuidan para no tener que hipotecar eso. Como decía, las tasas en Uruguay son altas y no se ha hablado de bajarlas, digamos, no sé, una tasa de referencia, por ejemplo, en España anda en torno del 13, el 4% y acá el 7%. Eso hace realmente que la cuota en el tiempo haga que uno termine pagando prácticamente el doble de la propiedad. ¿Qué pasa, Rodrigo, si uno, no sé, tiene la suerte de hacer un buen negocio o de heredar algo y decir, bueno, quiero amortiguar esa deuda? ¿Se puede? Bien. ¿No se puede? Esa es excelente pregunta, porque en realidad una de las claves cuando yo saco un crédito hipotecario es saber si lo puedo amortizar. Y eso depende del banco. ¿Sí? Por lo general te cobran alguna multa, pero ¿qué pasa? Lo que vos decís. Yo tengo que pagar durante 20 años, tengo que pagar una cuota de tanta plata y de repente a los 5 años heredé algo, puedo cancelar esta deuda. ¿Realmente puedo? Claro. ¿El banco me deja? Bueno, depende del banco. No hay una regla y está bueno saberlo de antemano eso. ¿Sí? Vamos a hacer, de alguna manera, ver si uno puede hacer cuotas por adelantado, o si puedo ir y decir, bueno, cobré el aguinaldo, entonces quiero pagar una cuota de más, porque eso realmente, como esto se lleva el tiempo, hace que se reduzca la cuota o que se reduzca el tiempo. Cualquiera ¿Eso de las dos depende cosas. de los bancos o del tipo de préstamo que tú solicites? Eso depende del banco. Banco. Eso es negociable con el banco, principalmente. Sí. Y después lo otro que quería comentar es, hoy por hoy existe en Uruguay la Agencia Nacional de Vivienda, quien de alguna manera intenta trabajar con respecto al problema habitacional que tenemos, y les recomiendo que se den los que estén pensando buscar una propiedad, que se den una vuelta por la página web de la Agencia Nacional de Vivienda, porque ahí aparecen varias cosas, aparecen remates de propiedades de gente que no pudo pagar esa cuota y tuvo que entregarla. Aparecen oportunidades de emprendimientos inmobiliarios que lleva a cabo la misma Agencia Nacional de Vivienda y que nos dan una mano grande a la hora de pagar las cuotas, digamos. Se controla mucho que la persona que entra pueda pagar realmente esa cuota. Así que los que estén
pensando en casa propia o quieren ir por este lado, desen una vuelta por la página. Se los comento porque es algo que cuando yo empecé con esto no existía, digamos, y realmente había una... De hecho, el hipotecario estuvo muchos años sin dar préstamos. No hubo préstamos hipotecarios en Uruguay durante un largo periodo de tiempo, y eso fue un gran tema, ¿no? Que complicó bastante a aquellos que queríamos tener una casa propia. Sí, sobre todo lo que tiene que ver con esa clase media que muchas veces es la más afectada, no es obviamente por menospreciar las dificultades de las clases más bajas, pero donde de repente determinados ministerios se ocupan más de la situación que esa clase media que no tiene capacidad de ahorro, pero que sí tiene capacidad de pagar una cuota y demás, donde de repente ese 10% que tenés que poner si solicitas un préstamo a un banco, bueno, se te hace dificilísimo, ¿no? Sí, bueno, de hecho también hay ayuda para llegar a ese 10%, el Ministerio Ahí va. tiene creo que se llama Más Oportunidades el plan, donde lo que hacen es, hay dos, uno llamado Ahorro Joven y otro Más Oportunidades, que básicamente nos ayudan a poder juntar ese monto que necesito para pagar eso inicial, para luego poder sí, tener mi vivienda y tener el crédito hipotecario. Una cosa que no comentamos, ¿no? La garantía de ese crédito, para el banco es un gran negocio, porque la garantía del préstamo hipotecario es la propia vivienda. O sea, el banco nunca va a perder con esto. Por eso hay remates. Por eso hay remates, que es cuando alguien no puede pagar, el banco va y lo vende. O sea, para los bancos es un gran negocio esto de los préstamos hipotecarios. Y por último, una opción que no la manejamos, pero que hoy cada vez es más común, es el tema de la construcción. ¿Por qué lo menciono? Porque antes construir implicaba... Tiene algunas ventajas, que es que puedo empezar de a poquito e ir creciendo. Entonces, si yo logré tener la plata para comprar el terreno, yo puedo empezar con una construcción, si lo hago bien, puedo empezar con una construcción pequeña, ir creciendo a partir de esa construcción y no endeudarme, que sería lo que nosotros deberíamos buscar, ¿no? Después están todas las cooperativas de vivienda, que muchas funcionan muy bien. Sí, después están las cooperativas de vivienda, y hoy por hoy hay una nueva opción que son viviendas no tradicionales, ¿sí? Cada vez es más común gente que comienza a construir su casa y no es la casa de ladrillo y planchada tal cual estamos acostumbrados, sino que tenemos desde contenedores marítimos que son adaptados, que tienen la ventaja de que por un lado no pagan impuestos como si fuera una construcción, o sea, no pagan PS, etcétera. Entonces se está poniendo muy de moda, especialmente la gente lo busca como casa de playa, pero yo tengo amigos que se fueron a vivir, tomaron la opción de irse a vivir con una mentalidad un poco minimalista, porque tenés poco espacio, a menos que juntes unos cuantos, pero anda muy bien. Después hay otras técnicas constructivas como steel framing. Exacto, que sobre todo más te abarata el costo en tiempo de construcción. Exacto, entonces pagas menos BPS. Menos obrero, menos todo, claro. Y hay cada vez más técnicas constructivas, el ladrillo y Portland de alguna manera está dando lugar a nuevas cosas que nos permiten tener una vivienda de una forma más barata. Y que nos permite principalmente empezar de a poquito a ir creciendo, que en vez de meterme en un préstamo y comprar todo de una, lo puedo hacer al revés, ¿no? Empiezo de chiquito, total, somos una pareja recién casada, no necesitamos muchos dormitorios, hacemos algo chiquito y vamos creciendo a partir de ahí. Sí, igual ahí tenés un problema que es el que tiene que ver con los terrenos disponibles dentro de Montevideo. Sí, gran problema si los hay. No es menor, porque si bueno, al construir, por eso mucha gente construye afuera, porque afuera todavía hay bueno, espacio. hemos tenido un boom, en la ciudad de la costa, digamos, los últimos años, y cada vez también es más común en el oeste de Montevideo, digamos, se va corriendo. Para este lado no se puede correr, entonces se empieza a correr para este otro, y lugares como Punta Espinillo, etcétera, que son muy lindos, cada vez son más poblados y vamos gente. Entonces, si quieren, para resumir, el tema de vivienda propia es un gran tema, nos puede marcar nuestro futuro, nos puede marcar nuestra vida financiera a futuro si nos metemos en algo que después no podemos cubrir. Hay que meterle mucho pienso, pero como todo en esto, depende de cada uno. Cada uno deberá ver qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que lo hace feliz y en función de eso buscar el camino adecuado.